Ok, en esta ocasión vamos a empezar a hacer ejercicios de lo que son sobre la ley del gas ideal. Nos dice, se tienen 120 gramos de hidrógeno gaseoso. ¿Qué son 120 gramos? Volumen no, gramos. Masa. Entonces es masa, serían 120 gramos de hidrógeno gaseoso. Recordemos que cuando hablemos de hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, nos estamos refiriendo a gases diatómicos como este, etcétera. Si nos dice ozono, sabemos que es oxígeno 3, pero si nos hablan de los gases nobles, pues vamos a decir helio, neón, argón, xenón, etcétera. Solamente es uno, no le vamos a poner más. ¿Por qué? Porque pues sabemos que son estables porque tienen el octeto completo, pero estos no. Estos necesitan juntarse con otros elementos para poder ser estables. Entonces continuamos. Dice que se almacenan en un tanque hermético. Si el tanque es de 125 litros, ¿qué es 125 litros? Volumen. Volumen, 125 litros. Y la temperatura interna es de menos 1 grado Celsius. Entonces ya no nos dice qué es. Temperatura, menos 1 grado Celsius. ¿Cuánto sería en Kelvin? 272, ya que se resta 0.15 Kelvin. ¿Y a qué presión se encontrará? Ok. Entonces nuestra incógnita es la presión. Tenemos nuestra fórmula del gas ideal. Presión por volumen es igual a la constante del gas ideal por temperatura por moles. Nosotros tenemos el valor de esa constante del gas ideal. ¿Cuánto vale? 0.82 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ok. Lo que nosotros queremos es la presión. ¿Qué me estorba? El volumen. ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Dividiendo. Entonces quedaría constante del gas ideal por temperatura por mol entre volumen. Ok, ¿tenemos la constante del gas ideal? Sí. ¿Tenemos temperatura? Sí. ¿Tenemos moles? No, no lo tenemos. ¿Tenemos volumen? Sí. ¿Cómo sacamos moles? Lo único que nos dan es masa. Masa entre peso fórmula. Entonces necesitamos calcular peso fórmula. Lo hacemos de este lado. Hidrógeno, ¿cuál es su peso fórmula? 1.0079. ¿Por cuánto? Por 2. Y esto nos va a dar 2.0158 gramos sobre mol. Ya tenemos el peso fórmula, por lo tanto ya podemos sacar esos moles. Moles sería igual a esa masa que nos dan, que son 120 gramos, entre lo que sería el peso fórmula, que es 2.0158 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va. ¿Cuántos moles nos dan? 2.0158. ¿Cuánto nos da? 59.52 97 moles. Hasta ahí, con 4, recordemos. Entonces 59.5297 moles. Ahora sí, ya tenemos moles, ya podemos sustituir en la fórmula del gas ideal. Presión sería 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura que es de 272.15 Kelvin, por los moles 59.5297 moles, entre volumen 125 litros. ¿Qué unidades se van? Litros. ¿Qué más? Kelvin y moles. Lo que nos quedan son atmósferas. Por lo tanto, ¿cuánto les da? 10.6278 atmósferas. ¿Dudas con este primer ejercicio?
Ok. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice calcular el volumen de tanque. Por lo tanto, ya tenemos nuestra incógnita. Volumen. Que almacena 0.9 kilogramos de oxígeno gaseoso. Masa. 0.9 kilogramos oxígeno gaseoso. ¿Cómo sería? O2. A menos 20 grados Celsius. ¿Qué es? ¿Cuánto sería en Kelvin? 53.15 Kelvin. Recordemos que los menos 20 los restamos a 273.15 y por eso nos queda 253.15 y a 1.4 atmósferas de presión. Pues ya nos lo dicen directamente, es la presión. Entonces queremos el volumen. Aquí queremos volumen. ¿Qué me estorba? La presión. ¿Cómo pasa al otro lado? Entonces es constante del gas ideal por temperatura por moles entre presión. ¿Tenemos la R? Sí. ¿Cuánto vale? 0.082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin. ¿Tenemos temperatura? Sí. ¿Tenemos moles? No. ¿Tenemos presión? Sí. Entonces aquí tenemos dos incógnitas, volumen y moles. Pero moles lo podemos calcular con esta. Ahora necesitamos el peso fórmula del oxígeno. Entonces lo ponemos. Oxígeno 15.999 por 2. Y eso nos da 31.998 gramos sobre mol. Listo, ya lo tenemos. Vamos a calcular esos moles. Entonces moles va a ser igual a masa. ¿Qué masa tenemos? 0.9 kilogramos, pero no podemos utilizarlo en kilogramos. 900 gramos, lo pongo aquí. Entonces serían 900 gramos. Entre el peso fórmula, 31.998 gramos sobre mol. Gramo con gramo se va. ¿Y cuánto me queda? 28.1267 moles. Ok, listo, ya tenemos moles y ahora sí podemos calcular cuál es ese volumen que va a ocupar esa cantidad de gas. Por lo tanto, volumen sería igual, primero, constante del gas ideal, 0.082 atmósfera por litro entre mol por Kelvin. Por la temperatura, 253.15 Kelvin. Por los moles, 1267 moles entre presión, una atmósfera. Y de hecho, perdón, aquí hay un error, no es una. Dejen borro. Es 1.4. Se me olvidó ponerle el punto 4. Ahora sí, 1.4 atmósferas. ¿Qué unidades se van? Atmósferas, mol y Kelvin. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Ok, 417.0446 litros. Ese es el volumen que ocuparía 900 gramos de oxígeno en estas condiciones. ¿Dudas? Ok, tenemos un tercer ejercicio que nos dice calcula la temperatura que tendrá un recipiente cerrado. Nos piden la temperatura de un recipiente cerrado de 10 litros de capacidad. ¿Qué es? Volumen, 10 litros. Si dentro contiene 0.85 moles de helio, ¿qué son? Moles, nos lo dan directo ya. 0.85 moles de helio. Ponemos la fórmula, solamente es 1. A presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 1. Si no nos la especifican, sabemos que la vamos a tomar como la máxima cantidad de presión atmosférica, que en este caso sería 1.
como en el caso de como si fuera una condición de temperatura y presión normal. Ok, lo que nos están pidiendo es temperatura. ¿Qué me estorba? La constante del gas ideal y los moles. Ambos, ¿cómo pasan al otro lado? Dividiendo. Tengan cuidado con estos despejes porque luego los despejan al revés. Presión y volumen que están del otro lado quedan en el numerador, mientras que la constante del gas ideal y los moles quedan dividiendo. ¿Tenemos presión? Sí. ¿Tenemos volumen? Sí. ¿Tenemos la constante del gas ideal? Sí. ¿Cuánto vale? 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Tenemos moles? Sí, también en esta ocasión nos lo da el ejercicio directo. Por lo tanto, podemos ya sustituir. Temperatura sería igual, presión. ¿Una qué? Una atmósfera por volumen por 10 litros entre nuestra constante del gas ideal por moles 0.85 moles de helio. Por lo tanto, ¿qué unidades se van? Litros, atmósferas y moles. ¿Y qué nos van a quedar? Kelvin. ¿Cuánto nos da? 143 472, ya que el 0 pues no cuenta y nos quedan en ese caso Kelvin. Por lo tanto, a estas condiciones este gas tendría esa temperatura. ¿Dudas?